más amplia y mejor explicación de las normas en las que vivimos. Las desmenuzamos y analizamos aquí. La imagen jurídica. Imagen jurídica. Con Atenea Loaiza, en Imagen Informativa, Cancún. Seis con 53 minutos y justamente para hablar de este tema, saber dónde están parados los empleados y de qué manera nos está afectando de manera legal el COVID-19. Tengo en la línea telefónica a Atenea Loaiza Chimal, Edifen Abogados. Es martes de Imagen Jurídica. ¿Cómo estás, Atenea? Muy buenas tardes. Hola, Mari Carmen, muy bien, gracias. Pues bueno, estrenándonos en este nuevo esquema, ¿verdad?, de colaboración vía telefónica para evitar contagios y propagaciones y salvaguardar nuestra salud. Les saludo desde la distancia. Así es, Atenea, desde hace una semana estamos tratando de hacer colaboraciones y entrevistas únicamente de manera telefónica. Ya lo habíamos comentado con nuestro auditorio, pero justamente para prevenir cualquier tipo de contagio, mantenernos en este resguardo que nos piden las autoridades, estar siempre apegados a lo que las normas nos están indicando a través de la OMS, en fin. Pero bueno, la verdad es que hay mucho tema que tratar de cuestión legal con esta llegada del COVID-19. Por favor, infórmanos, Atenea. Así es, Mari Carmen. Pues mira, realmente aquí lo que tenemos en puerta es una contingencia, ¿no? Tenemos una contingencia de salud, una contingencia obligada, una contingencia que nos lleva a tomar medidas extremas en muchos centros de trabajo, y a raíz de eso es que nos estamos tomando el tiempo el día de hoy para hablar cuáles son esas acciones o mecanismos legales que el empresario va a tener que tomar en este tiempo de contingencia, de acuerdo al marco legal que también está, y eso también es importante decirlo al auditorio. Es importante que todas estas acciones o mecanismos de las que vamos a conversar hoy estén apegados a la Ley Federal del Trabajo y a toda la regulación que nos marca en materia laboral, para privilegiar en todo momento, Mari Carmen, la prevalencia de la fuente de trabajo, por supuesto, pero también la observancia a los derechos de los trabajadores. Y esto es algo que incluso desde la cabeza del gobierno estatal, por lo menos en Quintana Roo, nos han estado haciendo mucha conciencia. El gobernador del estado sacó un comunicado precisamente el día de ayer o el día de hoy, si no es que estoy equivocada, el día de hoy, respecto de precisamente esto, del actuar empresarial y de la conservación de la fuente del trabajo. Y bueno, en razón de esto, decirles que la legislación laboral dicta que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes, por lo que en este artículo 42, fracción primera de esta Ley Federal del Trabajo, se establece incluso como una causal de suspensión temporal de las obligaciones para prestar el servicio y pagar el salario. Y quiero ser muy puntual en este sentido. Se puede establecer una suspensión temporal, y es ahí a donde vamos a entrar, porque mucha gente, el consorcio de pronto empresarial, y nosotros no dejemos de observar que somos una industria turística, es decir, nosotros como polo turístico tenemos una industria ahí importantísima, que aportamos un Producto Interno Bruto a nivel nacional importante al centro de la República. Entonces, en razón de una suspensión temporal por cuestión de contingencia sanitaria, pero ¿cuándo se va a activar esta contingencia sanitaria? Es cierto, estamos en medio de una contingencia, sí, pero tenemos que tener los mecanismos formales, y esto se hace a través de una declaratoria de una contingencia sanitaria. ¿Quién es quien toma esta acción o quién es quien lleva a cabo este acuerdo, que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación? Pues para que nuestro público sepa, es el Consejo Nacional de Salubridad, y este Consejo Nacional de Salubridad es un órgano colegiado. Se conforma por titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud, encabezado por el mismísimo presidente de la República. Esta declaratoria de contingencia sanitaria se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación para detonar los mecanismos de actuación de la empresa. Entonces, hasta el día de hoy, 24 de marzo, tenemos una declaratoria de contingencia en materia de educación. La Secretaría de Educación Pública
el 2 de marzo del 2020 declaró una contingencia en el sistema educativo nacional y así lo publicó en el Diario Oficial de la Federación con este periodo de interrupción de las actividades escolares. Tú recordarás, Mari Carmen, sí, que el secretario del sistema educativo dio a conocer este acuerdo y ya está formalizado. Y lo señalo así para que nuestro público entienda que realmente tiene que existir una declaratoria de contingencia. Al día de hoy solo tenemos esta declaratoria. El gobierno federal, a través de este órgano que les señalé, el Consejo Nacional de Salubridad, no ha publicado en el Diario Oficial esta contingencia sanitaria para los efectos laborales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora, Mari Carmen? Que sí es cierto, estamos en una fase, hasta lo que establecía la Secretaría de Salud en la mañana, en una fase de inicio, entrando a la etapa 2 de la propagación del coronavirus. Entonces, hasta no tener esta declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, podemos decir entonces que podrían las empresas comenzar a establecer esta política o esta normatividad de que suspendan temporalmente las actividades de sus trabajadores hasta con un pago de un salario mínimo por día, que es lo que están haciendo muchos empresarios ahorita en el gremio turístico. Están liquidando y despidiendo a mucha gente, y esto podríamos estar hablando, y esto es lo alarmante de pronto en el proceso, que no están llevando a cabo los mecanismos conforme a la ley, sin haber una declaratoria nacional de contingencia así publicada en el Diario Oficial de la Federación, y eso nos conlleva a estar en un supuesto de despidos injustificados, Mari Carmen. Y entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues que al final del día no nada más se afecta a la plantilla laboral, evidentemente el impacto es un efecto en cadena, es un efecto en cascada, ¿no? Se afecta a la familia del trabajador, se afecta por supuesto a la operación de la empresa, pero no tomemos, y eso fue la exhortación incluso del gobernador del estado en este comunicado actualizado al día de hoy, no tomemos, empresarios, esta contingencia como pretexto para deshacernos de la plantilla laboral que probablemente no estaba regular, que probablemente no tenía las condiciones legales así establecidas u organizadas de tal manera que esto lo usaron de pretexto, y eso también nos está exhortando mucho el gobernador del estado a eso, a que precisamente se sanee. Sí, dime. Y en este caso, por ejemplo, el empresariado, ¿cómo puede avalar de alguna manera la baja ocupación, la poca y nula llegada de turistas a los hoteles, en este caso, o de restaurantes, por ejemplo? Los cines, ¿cómo pueden también avalar una plantilla laboral si pues está pidiendo que la gente no salga? En fin, ¿de qué manera el empresario también puede avalar de alguna manera o justificar que ya no puede pagar un sueldo base, y que además pues necesitan también de esta organización federal para que puedan tener este equilibrio, ¿no? Ese blindaje, sí, de hecho, precisamente, qué bueno que lo comentas, Mari Carmen. El empresario lo que en esta precisamente contingencia nos previene, o la acción para efecto de nosotros avalar la baja ocupación hotelera, la falta de personas que acudan al centro comercial, a los restaurantes, a todos los comercios habidos y por haber en razón de la misma contingencia, es precisamente hacer un análisis, y para esto es el diseño de esta información, es hacer un análisis a su empresa. Cada empresa en específico tiene una plantilla laboral conformada de antigüedades diferentes, de puestos y de actividades diferentes, que se sienten a hacer un análisis real y concreto de cuál es su plantilla laboral, de cómo está conformada, y es mejor. Entonces, dar aviso en su caso. Ahorita las juntas están incluso por oficio suspendidas, pero pueden atender algunos otros asuntos de urgencia, como incluso un aviso de suspensión preventiva. La Junta deberá pronunciarse para efecto de establecer cuál es el monto que apruebe o desapruebe esta suspensión de una posible indemnización, el cual esa indemnización no tiene que ser menor de un mes de salario integrado, para que tampoco se vea afectado ni el empresario, como bien dices, no hay de alguna manera cómo sustentar de parte del empresariado
un ingreso normal al que se venía manejando, al que ahorita por contingencia evidentemente va a disminuir. Se prevé que hasta un 30 o 35%, si no es que muchísimo más. Muy bien. Entonces, eso es dar aviso a la Junta en su momento, que la Junta lo apruebe y la Junta misma va a poder establecer un monto de indemnización que no podrá ser menor a un mes de salario integral. Te agradezco muchísimo, Atenea. Estaremos bien atentos a cómo transcurra esto y seguramente pues muy apegados a lo que nos indique la ley de manera federal y también de manera estatal, y por supuesto siempre bien informados con Difen Abogados. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Nos estamos comunicando pronto. Un beso. No se olviden de compartir y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página www.difendabogados.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.